El cerebro en un trauma. Este tema nos ayuda mucho a entender cuando hay áreas dentro de una persona con heridas emocionales, el cual es difícil avanzar. Cuando hay heridas emocionales, a las personas les cuesta siempre o hacer o dar, porque hay algo que lo frena. La desconfianza, la desilusión, el área al que no lo deja avanzar. Y muchas personas se frenan en algo porque hay un trauma, una herida emocional que eso no los deja actuar en diferentes áreas. Es porque es un impacto el cual muchas veces las personas pueden tener y se les producen tipo de atadura en sus vidas. Es importante entonces hoy entender que a través de la palabra del Señor, cada vez que haya algo negativo, es porque el cerebro entró en un impacto. Lo negativo produce impactos dentro del cerebro, dentro de diferentes circunstancias que muchas veces provocan en que las personas no puedan avanzar y hay un bloqueo mental. Puede ser emocional, puede ser en área personal, en emociones. En las finanzas también pueden ser áreas emocionales. Por eso es que cuando las personas no lo hacen, es porque hay un bloqueo ahí. Y ese bloqueo le va a impedir hacer muchas áreas en las cuales las personas no pueden avanzar. Cuando hablamos de heridas, es cuando la persona te dice algo fuerte, aunque quizás a lo mejor no fue la intención, pero te habló fuerte, inmediatamente el cerebro reaccionó como una protección por lo que le dijeron. Entonces la persona, cuando le alzan un poco la voz, como tuvo una herida de niñez, esa persona piensa que le están gritando, que le están nuevamente dando esos golpes verbales, y las personas reaccionan con el trauma, con la inseguridad y con que el evento se vuelva a repetir. Se vuelve a repetir la misma memoria que tuvo hace años atrás, esa elevar de voz de alguien. A lo mejor no lo hizo con mala intención, o si lo hizo, pero el hecho de que tú te sientas en ambos casos mal por lo que te dijo o porque te alzó la voz, significa que hay un desgaste en tu emoción y el cual eso está en la memoria. Ahora, ¿qué pasa con nuestra identidad como persona? Porque no solamente vamos a recibir algo, sino que también cambia nuestra personalidad. Ya muchas veces por las heridas las personas no son iguales. Es porque hay un cambio. Ya no, antes quizás daban más y ahora dan menos por la herida. Antes había una área de emoción de entregar más, pero el dolor le hizo ahora cubrirse o no dar lo que tendrían que dar. Cuando hay heridas emocionales, cambia la personalidad, cambia la área sensible, y muchas personas tienden a llorar, se sienten tristes, y no vemos muchas veces un avance porque están en áreas en que las personas no pueden avanzar porque sienten en que su identidad le ha cambiado. En Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos en su corazón era de continuo al mal. En este pasaje nos damos cuenta cuán importante es nosotros sanarnos, o buscar la ayuda, o buscar la solución, porque el enemigo siempre va a tratar de entrar con pensamientos. Y mire qué interesante que aquí dice, y todo designio de los pensamientos, ¿pero dónde? ¿En el cerebro? En el corazón. Todo pensamiento, no en la mente, no en el cerebro, todo pensamiento en el corazón. Lo que hemos enseñado bastante tiempo, que el intestino, el corazón, el cerebro están sincronizados, los tres tienen neuritas sensoriales, los tres pueden pensar, pueden tomar decisiones por sí solos, pueden accionar y hasta tienen memoria. Por eso es que aquí lo que actuó fue el corazón.
porque los corazones eran perversos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando se le da una área negativa al corazón. El corazón en sí no es malo. Dios lo hizo perfecto. El problema es que dejamos o que permitimos que entre en el corazón algo. Ahí donde entran pensamientos, obras, malas decisiones también. La versión K2 dice: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa en todas las imaginaciones. En sus corazones eran siempre solamente maldad. Mire qué importante que el corazón no solamente tiene pensamiento, o tiene memoria, o tiene decisiones, sino que el corazón también tiene imaginaciones. Es producto de las neuritas sensoriales. Qué interesante que todo esto es lo que acumula el corazón. Y mucha gente acumula tanta maldad, como lo que pasa en Génesis 6, acumuló tanta maldad que ellos como que se levantaban pecando, como que se levantaban ya pensando en qué voy a pecar, o ya eso lo tenían en su mente. Y fue producto de esto que vino un capítulo 7 de Génesis, donde se desató un gran diluvio. Imaginación y pensamiento. Esa palabra dice que eran de continuo en el mal en sus imaginaciones. Imaginación es la palabra dopaje. De esa palabra dopaje viene la palabra dopamina, que dopaje tiene o permite que la mente especular, soñar, fantasear, pero fantasear en el área de dopamina, de gusto, de placer, pero negativo. Porque uno puede tener gustos, fantasear con cosas positivas, otros fantasear con cosas negativas. En este caso era todo de continuo en el mal. Fantaseaban, su dopamina estaba tan acelerada en su mente, en sus corazones, de que todo era de continuo al mal. Y ahí se producen, cuando las personas tienen algún área de deficiencia o algo que no han acumulado, caos. Se produce que las personas no pueden avanzar, porque está el dolor, porque está la herida, porque hay situaciones en las cuales las personas no pueden avanzar. Pero el cuidado de esto es que toda herida se va a producir yugos en la mente. Esos yugos están acompañados de varios factores. Hay yugos en las emociones, los que hemos hablado bastante tiempo. Yugos en nuestra manera de pensar, en lo que tenemos nuestras emociones alteradas. Son yugos que muchas veces no nos dejan crecer. Yugos por traumas, cosas que no hemos sanado, no hemos soltado, todavía las tenemos en nuestro corazón y no nos deja realmente crecer, porque todas esas áreas de contaminaciones están en nuestro interior. Yugos de temores, de miedo, de temores a que vamos a solucionar, de temores que vamos a ver algo, temores que vamos a caer, muchos temores. Esos son yugos, y esos se tienen que dominar, se tienen que llevar sujeto a la obediencia de Cristo, para que el enemigo no tome ningún control, absolutamente nada, ningún derecho legal sobre nuestra vida. Qué importante entonces es entregarle al Señor todas las cargas, y que así, de esa manera, podamos nosotros vivir en paz. Creo que al poder entender más esto, vamos a poder analizar muchas cosas más. También tenemos yugo de sentimiento. Un atado, hay personas que se atan por un sentimiento, que se atan por algo que no realmente tienen su control. Hay algo que realmente no pueden avanzar, y eso no los deja crecer, no los dejan avanzar. Por eso es que es importante que esos yugos muchas veces se producen en sentimientos negativos. Otras personas tienen yugos de celo. Son celosos, no dejan que otro avance,
no dejen que otros crezcan, son celosos con otras, contarse con otra iglesia, es que mi iglesia, lo yo, egocentrismo, egomanía, los celos ministeriales, porque existen celos ministeriales. Hay personas que sienten celos porque alguien está creciendo, o porque alguien sabe un poco más que ellos, se sienten celosos. Esos son yugos. También en la adultez, personas que aún de adulto, a pesar de que ya son gente que tendría que estar madura, tendría que ya esa persona no sentir estas cosas, pero aún siguen con yugos atados y son más tercos que los jóvenes. Yugos también que se producen desde la infancia, producto de lo dañino que le han hecho, y esa infancia ha ido creciendo, el cual las personas no pueden crecer, no pueden avanzar porque tienen yugo en su corazón. Los yugos de la amargura, y que los yugos de amargura se traducen como raíz de amargura, porque nosotros podemos enojarnos, sí, pero no pecar, no airarse. Podemos tener amargura, sí, pero que no sea una raíz de amargura. Y hay personas que cuando tienen esa raíz de amargura es porque es un yugo, el cual siempre andan amargados. Todo les molesta, todo le cae mal, todo lo que se les diga se sienten sentido. Si le hablan le molesta, si no le hablan también le molesta, es porque viven con un resentimiento continuo. No escuchan a los demás, y el problema es que no solamente quedan ellos, sino que amargan a todo el que les rodea. Los yugos de pensamientos, todo eso se produce porque en la mente ya hay pensamientos negativos. Los yugos de acusación. La acusación también es un problema. Hay gente que se siente muy acusada por el problema, por lo que pasó, por lo que vivió. Ya no escuchen más la voz del enemigo de acusaciones de un pasado. Si te arrepentiste, gloria a Dios, avanzamos, seguimos adelante y ya no te acuerdes de eso. Pero muchas veces el enemigo nos coloca yugo de acusación. Nos vuelve a enrostrar, nos vuelve a colocar en la memoria lo que ya Dios nos perdonó. Dios no es un Dios injusto. Si a Él nos consagramos y si fallamos pedimos perdón, Él olvida todo. Los pecados los toma, los deja a la profundidad de la mar, que Él nunca más se acuerda. El problema es que el enemigo te hace recordar con un yugo de acusación y te hace tener los recuerdos de lo que fue ya pasado. Los yugos de juventud. Los yugos de juventud son los que se tienen a medida que uno va creciendo. Vienen heridas también dentro de las personas, desilusiones, y ahí las personas muchas veces no pueden crecer o avanzar porque viven constantemente en un yugo, en una opresión. Por eso es que es importante pedirle al Señor que nos ayude para lidiar con estas clases de yugo. Yugo de adolescencia. Entonces tenemos yugo de infancia, yugos de juventud, yugos de adolescencia, yugos de adultez. En todas las etapas el cual nosotros podamos estar, el enemigo siempre va a tratar de colocar algún yugo para oprimirte, para que no haya un avance y así el enemigo tome un control. Ahora, también hay yugos de tinieblas. 12 yugos de tinieblas también, como vimos los otros yugos, 12. Está el yugo de Babilonia, el cual nos hace estar ahí en tierra de Babel, en tierra hostil. Hay yugo de esclavitud, esclavitud de algún vicio, de algún área, a un pecado, algo que no se ha mejorado, no se ha avanzado, y el enemigo toma el control con esos yugos de esclavitud. Yugos nebo. Los yugos nebo tienen que ver con ídolos. A veces hay personas que tienen idolatrías, que viven con idolatría inconscientemente, o a alguien, a un líder, o a una cosa, y no se dan cuenta que eso también son ídolos. El amor al dinero es un ídolo también. Por eso que mucha gente no le cuesta dar, porque aman tanto el dinero que piensan que solamente no le va a alcanzar, y por eso que nunca ofrendan, nunca diezman, porque su ídolo es el dinero. Y creen que no le va a alcanzar porque tienen más pensamientos al dinero. Cuando las personas
tienen ídolos al dinero, no dan, no ofrendan, menos van a diezmar. Es porque tienen un ídolo. Pero sí se paran en los púlpitos para hablar de los ídolos que hacen otras religiones, para hablar de las religiones de yeso, de madera, de metal, de bronce, para hablar de su ídolo. Pero ¿qué del ídolo que tiene esa persona? Como los ídolos de o en un hijo, como un ídolo en un líder, porque hay gente que lo idolatra. Uno tiene que amar al líder pero no idolatrarlo. O lo que hablamos, el ídolo al dinero. Los que no dan es porque tienen ese ídolo. Y mire qué interesante, y ahí se forma una idolatría. Por eso que las personas, por lo general, siempre las que viven con problemas en áreas de finanzas son porque nunca están ofrendando. Es como que les cuesta dar, es como que les cuesta soltar. Y cuando se tratan de mensajes, yo por lo general nunca doy mensajes que yo sepa en la plataforma. No he dado nunca un mensaje de ofrenda, de diezmo, nunca lo he hablado. Solamente cuando hacemos la ofrenda le insto para que usted sea bendecido, pero no doy esos mensajes. Pero algunos se van a sentir confrontados si se daría ese mensaje. ¿Por qué? Porque no dan. Se sentirían confrontados al dar un mensaje, una enseñanza de los diezmos. ¿Por qué? Porque no lo hacen, porque no quieren, porque su ídolo es el Dios dinero. Los yugos del legalismo. Lo que pensamos, lo que decidimos, lo que somos, lo que queremos, hay un legalismo. Legalismo de ideas, legalismo de lo que yo creo, de lo que he aprendido, es un legalismo. No avanzamos. El yugo desigual. El yugo desigual no solamente tiene que ver con juntarse con una persona que no esté en la voluntad de Dios, sino aún nosotros también podemos hacer yugo desigual con cosas que no agradan a Dios. El hecho de hacer un yugo con la mentira es un yugo desigual. Se fija que a veces nosotros siempre pensamos, el mundo, que el mundo, pero a veces no es tan enfocado en el mundo, sino aparte de eso, enfocado en nosotros. Porque cuando pensamos que hay un yugo desigual, inmediatamente, el matrimonio, tenemos que estar en Cristo, solamente en Cristo, no mirar a otro de otra religión, pensamos que es eso, pero no es tan así, es parte de eso. Pero el yugo desigual también significa cuando tú desobedeces, porque el desobedecer estás en yugo desigual. Cuando no obra, cuando no das, estás en un yugo desigual. Cuando no quieres hacer la palabra, cuando te gusta la mentira, cuando te gusta el engaño, estás en un yugo desigual. Se fija que como hay muchas cosas que nos confrontan y pensamos que es solamente en el mundo. Los yugos de impiedad. Y a veces nosotros hablamos de los impíos, pero a veces nosotros en la iglesia cristiana está lleno de impíos. ¿Qué es un impío? El que conoció la verdad y se apartó. Ese es un impío. El impío es el que va a apostatar. El que no conoce de Dios, él no es apóstata. Él no puede apostatar porque no ha conocido la verdad. Los que no conocen del Señor, ellos no pueden apostatar porque no hay una verdad en ellos. No han conocido la verdad. Pero el que conoció de Dios, el que no hace la palabra, el que no la vive, él sí puede apostatar. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Los yugos de los padres, ahí estamos en generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes, sangre. Hay que cortar esos yugos de tiniebla. Mucha gente, sus comportamientos son porque su padre es así, su abuelo es así, su madre es así, y aún sabiendo que él era así, no quieren soltar esas maldiciones de yugo de los padres. Quizás la madre, tu madre es así como eres tú. Estoy hablando cosas negativas. Tu padre a lo mejor tiene el mismo carácter. Y es producto en que no estamos soltando yugos, pero sí predicamos. Para eso somos profesionales. Para hablar, para predicar, para pararnos en un púlpito, para pararnos a cantar, para pararnos a ministrar en dones, talentos. Eso somos perfectos y profesionales. Pero nuestros hechos dicen muchas cosas. Nuestro comportamiento
nuestras tomas de decisiones. Por eso que ¿cómo podemos bendecir a alguien si nosotros ni siquiera somos bendecidos? Los yugos de juventud, los que acarrean de las heridas, de los traumas. Los yugos de los ancianos, aún en la adultez, siguen con problemas. Los yugos de Egipto, de idolatrías, de ídolos. Los yugos de hierro. Son esos que muchas veces no puedes quitar, no puedes soltar, porque vives constantemente en una opresión. Y los yugos de transgresión. Hay que atacar realmente dónde está el problema. Quitar las transgresiones, quitarle el oprobio, quitar eso que muchas veces nosotros no lo tomamos tanto asunto, pero ahí están constantemente. Hay muchas cosas que nosotros nos podemos atar. Hay muchas cosas que podemos estar con yugo. Vimos anteriormente 12, ahora estamos viendo 12, 24 como mínimo. Y muchas veces podemos estar nosotros atados a algo. Por eso es que es importante entender que el evangelio no se trata solamente que tú prediques, que es parte de, o que te ganen un púlpito. El evangelio se trata de vivirlo. Por eso que el evangelio es la buena nueva de salvación. Pero si tú no estás viviendo las buenas nuevas de la salvación y solo estás en una careta, como una pantalla, predicas lindo, cantas lindo, pero ese es el don nada más. Muchos fluyen por el oficio, pero sus vidas por dentro son idolatrías, son tercos, no hacen la palabra, acomodan la palabra, se justifican por la palabra, lo que le conviene hacen, lo que no lo hacen. Pero sí predicamos. Qué importante hoy lo que hemos hablado a través de este tema, y que cada uno de estas áreas que muchas veces las personas tienen porque son fortalezas. Aquí tenemos 45 tipos de fortaleza. Y esas fortalezas muchas veces están dentro de la iglesia. Fortaleza de tiniebla, ignorancia, lo que hablamos hace poco, la palabra José, que significa ignorancia. La ignorancia también de no aprender, la ceguera espiritual, el pecado, la injusticia. Hay muchas cosas en que la iglesia puede caer en fortaleza en su mente. Por eso la Escritura dice, derribando esa fortaleza, derribando su argumento, esas fortalezas que están en la mente, hay que derribarlos. 45 tipos de fortalezas, como mínimo, puede tener una persona. Y esas fortalezas, mientras no se quiten, van a seguir. Fortaleza, la palabra ojuroma. Ojuroma tiene que ver con un castillo, con una seguridad, con un fuerte. Muchas personas no cambian porque tienen una fortaleza. No ayudan a los demás porque tienen una fortaleza. Son egoístas porque tienen una fortaleza. No ayudan al necesitado porque tienen una fortaleza. No diezman, no oran, no ayudan, no ofrendan porque tienen una fortaleza mental. Qué importante entonces poder entender que sí necesitamos quitar esa fortaleza por algún área. Porque por algo entró, nada viene por algo, nada viene porque quiere, viene porque le hemos dado algún derecho legal o no queremos realmente. Personas que realmente no quieren cambiar. Y cuando se colocan en que no quieren cambiar, hasta te van a colocar citas bíblicas, argumentos, pero esos argumentos a veces no tienen validez, porque están usando su argumento solamente para poder ellos hacer lo que ellos quieren. Hoy, al hablar de todos estos temas, nos ayuda mucho a poder tener una mentalidad un poco abierta y también de reflexión. Porque todo se va a llevar en fracturas en una persona. Por las fracturas negativas. Todo lo que tenga que ver con un área de algo negativo va a ser un trauma. Va a ser una herida. Por eso que no es suficiente solamente hablar o enseñar. El evangelio tiene que ser una vivencia. El evangelio tiene que ser en lo que creemos. El evangelio tiene que ser en lo que hablamos. A mí no me asombra que hablan lenguas, lo he dicho un montón de veces.
No me asombra eso. No me asombra el que hable bonito, no. Tampoco me asombra el que eche fuera demonios, eso no me asombra. No me llama la atención eso. Eso es parte del don, porque con el don o sin el don te puedes perder. El don no te hace ser salvo, lo hemos visto en otras clases. A mí lo que me asombra es una persona humilde, una persona que reconoce y una persona que vive la palabra. Esa sí es una persona, me encanta esa persona, que viven la palabra, que son temerosos, pero que hablan la palabra, pero que la viven, no que se esconden detrás de una careta. No esas personas que pueden predicar muy lindo, pero son desobedientes. O pueden ser usadas en el don, o pueden cantar, o pueden hacer muchas cosas, pero no están viviendo la palabra. Son irresponsables. Llegan tarde en toda situación. No ofrendan, no diezman, pero sí critican a los que lo hacen, porque ellos no lo hacen. Critican a los que están ahí llegando temprano. No obedecemos. Cuando se les dice algo, no lo hacen. Cuando hay leyes, cuando hay normas, no lo hacen. Y yo me pregunto, haga eso en el trabajo. Haga eso en el trabajo. Deje de no hacer su responsabilidad que tiene en el trabajo. Déjelo de hacer un día, vaya al trabajo y no haga lo que se le ordenó que hiciera. Y va a ver usted cómo le va a ir. Pero cuando aquí en la iglesia o aquí en la plataforma se le dice algo, hermano, vamos a hacer esto, no lo hacen. O cuando hay personas que a veces yo no estoy y la gente no llega. ¿Por qué? ¿No será que andamos trabajando al ojo? O cuando pedimos lo que hacemos una vez a la semana de la ofrenda, no lo hacen. ¿Por qué? Por lo mismo. O las clases. Por eso que las clases ahora estamos haciendo, lo de la escuela estamos haciendo más estricto y no va a haber perdón para nadie. ¿Por qué? Porque ya aquí hablamos hombres y mujeres maduros. Tenemos que comprometernos en esto. Ese es el tema de hoy.